Bueno, queridos hermanos, no tenemos nada más que gratitud de poder estar con vosotros, de la invitación y del cariño con el que nos tratáis. Es una bendición poder estar entre vosotros. De manera que tenemos que decir, como hemos cantado, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso, que nos provee, en este caso de una esposa, en el día de hoy no puedo dejar de mencionarla, ¿verdad? Nos provee de unos hijos, nos provee de una familia y nos provee de la familia de la fe, que nos llena, que nos satisface, que son de ayuda, son de bendición, sin duda, para todos nosotros. Así que, como se ha dicho, anoche tuvimos una cena de matrimonios. Y, entre otras cosas, después de estar hablando de las cosas del Señor, después de hacer ciertos juegos, etcétera, etcétera, estuvimos cenando. Y estamos viviendo días tan convulsos, tan difíciles, que en esta mañana ya se ha mencionado varias veces que ha pasado una catástrofe tremenda en Valencia. Y anoche, en la cena, en lugar de estar hablando de, de otras cosas o de la familia, no pudimos por menos, es lo que tenemos en el corazón. Estuvimos hablando de Valencia, incluso de años atrás, que había ocurrido aquí también, otra catástrofe, ¿verdad?, que se llevó toda la parte del Besós, la Terrassa, Badalona, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que vivimos de verdad a veces cosas tremendamente terribles que nos llegan al corazón y que no sabemos qué hacer. Toda la ayuda, como dice, es poca. Está llegando y como decía Pedro, el problema para mí es que seguramente ahora todavía no les llega. Hay lugares que no ha llegado, pero en muchos sitios va a desbordar. Van a tener demasiado. Pero cuando pasen 2 o 3 semanas, o como mucho un mes, ya nos hemos olvidado del tema y resulta que las necesidades siguen estando, pero ya no llega la ayuda. Ya pasó. Son momentos dramáticos que nos llegan en un momento, pero luego seguimos con nuestra vida y se nos olvidan. Así que todos sabemos que cuando sucede alguna desgracia, yo creo que todos nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué permite Dios si es tan bueno que pasen estas cosas? Y esta mañana yo quisiera dar 2 respuestas a esta pregunta que son realmente antagónicas, pero son las respuestas que encontramos en la palabra de Dios. Seguramente se podrían añadir muchas más, porque hemos de reconocer que somos finitos, que somos humanos, que no somos dioses y no lo sabemos todo. A veces nos creemos que lo sabemos todo, pero no es así. De manera que hay cosas para las que no tenemos respuestas, pero en este caso la palabra de Dios nos da respuestas. La primera respuesta que yo quiero dar de por qué pasan estas cosas, la encontramos, por supuesto, igual que la segunda, en la palabra de Dios, y es una respuesta un poco dura. Bueno, muy dura. Porque dice que es porque Dios es justo y nosotros nos empeñamos en rechazarle y en seguir nuestros perversos caminos. Y Dios lo permite, pero nos encontramos el resultado de las decisiones que ha tomado nuestro corazón. Dios no lo promueve, lo promovemos nosotros. Pero estamos tan empeñados en quitar a Dios de nuestras vidas que eso tiene consecuencias en la vida normal. Yo estoy leyendo el profeta Jeremías y aparecen muchas veces frases como estas. En Jeremías 44, el versículo 22 y 23. Y dice así: y no pudo sufrirlo más Dios. Estuvo aguantando, pero ya llegó un momento que no pudo sufrirlo más. A causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Dios, y no obedecisteis a la voz de Dios, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. ¿Por qué pasan estas cosas?
porque nos empeñamos a echar a Dios de nuestras vidas, de nuestra sociedad, porque no queremos saber nada de Él. Los juicios de Dios se manifiestan en este mundo de mil maneras, aunque los hombres miremos para otro lado y no queramos reconocer muchas veces que las desgracias que nos ocurren muchas veces son consecuencias directas de nuestros pecados. Por ejemplo, todos sabemos cosas totalmente normales. Si eres borracho, pues probablemente tendrás hepatitis y úlcera de estómago. Si fumas, estarás expuesto al cáncer de pulmón. Si eres drogadicto, pues probablemente morirás joven por el SIDA o por una sobredosis o por otra causa, además de arruinar tu economía y probablemente terminar tu vida en la cárcel como consecuencia de la delincuencia. Muchos de los accidentes de tráfico, todos sabemos y lo oímos todos los días en la televisión, que son consecuencia del abuso del alcohol y de las drogas. Y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué he tenido un accidente? Pues porque va borracho perdido. No le eches la culpa a Dios. Así podríamos seguir demostrando que no podemos culpar a Dios de lo que solo nosotros somos culpables por traspasar muchas de sus leyes. Hay una cosa que a mí me interesa. Yo ya había preparado esto y luego he estado pensando y he añadido con el bolígrafo, pero lo he escrito en el ordenador, un pequeño detalle porque es que me llamó la atención leyendo la Escritura. Y es que Dios espera hasta que la maldad llegue al colmo. Dios es paciente, Dios quiere realmente perdonarnos, Dios quiere que cambiemos de actitud, Dios no quiere que hagamos esas cosas malas, pero llega un momento que ya, permitirme la expresión, se harta, es que no se puede aguantar más, es que llega un momento que dices, es que todo lo que yo digo está mal y todo lo que tú dices está bien, eso no se puede consentir. Pues sale, tú quieres eso, pues eso vas a tener. Y Dios no hace nada en contra nuestra, pero permite que nos lleguen las consecuencias de lo que nosotros hacemos. ¿Tú quieres eso? Pues ya verás lo que pasa con eso. A mí te enteras ya y lo dejas de una vez, ¿verdad? En la televisión de Estados Unidos, en un show famoso, de Early Show se llama, la presentadora Janet Clayson le preguntó a Anna Graham, la hija de Billy Graham, que muchos de nosotros hemos oído hablar de él, uno de los predicadores más famosos evangélicos, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre? Hacía poco que había pasado y le preguntó, bueno, ¿cómo Dios pudo permitir esto? Y ella contestó muy acertadamente que no podemos pedir cuenta a Dios si le hemos echado de nuestras vidas. Y vamos a ver ahora lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasa también en España ahora de manera suprema, para que nos demos cuenta por qué Dios a veces tiene que obrar. Así que yo voy a pedir, por favor, que nos pongan un PowerPoint. El PowerPoint todo está bien, para nosotros todo está bien, todo se permite, aunque esté en contra de lo que Dios dice y de las leyes de Dios. Así que vamos a ver este PowerPoint. Yo os lo voy a leer, vosotros lo leéis conmigo, evidentemente, y dijimos que estaba bien. Perdón, voy a coger el micro un momento y quitarme las gafas porque resulta que de lejos veo de maravilla y de cerca no venía a cantar. Así que, bien, en contraste con las muchas perversidades y chistes que nos mandamos para reírnos un rato, esto es un poco diferente. Este chiste de hoy no se supone que es un chiste, se supone que es chistoso, se supone que te va a hacer pensar. No se supone que es chistoso, se supone que te va a hacer pensar. Ahora, en la entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham en Early Show, Janet Clayson le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Se refería a los ataques del 11 de septiembre. Anne Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno, que se salga de nuestras vidas. Siendo Él el caballero que es, creo que se ha retirado tranquilamente
¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques terroristas, balaceras a las escuelas, etc., creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray Owen se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco que se descubrió su cuerpo. Luego alguien dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dijimos que estaba bien. Luego el doctor Benjamin Scott dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque son pequeñas personalidades que se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y dijimos que los expertos saben lo que están diciendo, y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Esa fue la consecuencia de esta enseñanza. Seguimos. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no debían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se portara mal, porque no queremos publicidad negativa y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Hay una gran diferencia entre disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear, etc. Y dijimos que estaba bien. Seguimos. Luego alguien dijo: dejemos a nuestras hijas que aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirles a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego uno de los consejeros del Consejo de Administración de las escuelas dijo que ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo. Y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien. ¿Recordáis? Incluso por la tele, pónselo, ¿verdad? Luego, algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Y estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos que no me importa lo que nadie, incluyendo el presidente, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la economía esté bien. Luego alguien dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más allá cuando las colocó en Internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego, la industria de las diversiones dijo: hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los demás temas satánicos. Y dijimos que estaba bien. Y dijimos: no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos, nadie se lo toma en serio, así que adelante. Y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, perdón, la anterior. Esa es la siguiente ahora. Ahora la siguiente es la que hemos... Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos y a sus compañeros de escuela y a ellos mismos? Ahora todos sabemos, cada 2 por 3 hay tiros en los colegios en Estados Unidos y en otros lugares, allí porque tienen montones de pistolas. Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta.
Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, pero cuestionamos lo que dice la Biblia. Es curioso cómo se mandan chistes por la red y cunden como un reguero de pólvora, pero cuando empiezas a mandar mensajes del Señor, la gente lo piensa 2 veces antes de compartirlos. Es curioso cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio. Pero la discusión de Dios en público se suprime en las escuelas, los espacios de trabajo y a veces hasta en el hogar. ¿Te estás riendo? Es curioso ver cómo cuando envíes este mensaje no se lo mandarás a mucha gente que está en tu lista de direcciones porque no estás seguro si sus creencias o lo que pensarán de ti por enviarlos. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que piensa Dios. Bien, lo podemos dejar aquí. Después habla de internet, que lo mandes si quieres, que si no lo mandas no se va a enterar nadie. Pero el tema, esto es lo que le dijo la hija de Billy Graham a aquella periodista que la estaba entrevistando. Perdón un momento. Bien, ¿os dais cuenta? Si aceptamos todo lo malo y rechazamos las normas divinas, si damos por bueno todo lo que Dios rechaza y no queremos saber nada de Él, ¿con qué derecho podemos luego echarle a Dios la culpa de todo lo malo que nos pasa? Ahora, la segunda respuesta a la pregunta de por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida es totalmente opuesta a lo anterior. Quiero proponeros que Dios las permite para nuestro bien. A veces es para avisarnos de que no vamos por buen camino. Y como nos ama, como hemos dicho, pues nos corrige. No, por ahí no, que por ahí te la vas a pegar, que por ahí te va a pasar esto. Y nos cambia la dirección, nos hace que por aquí nos pase algo que está cerrado. ¡Uy, que a mí me gusta mucho por ahí! No, Dios dice, no, por ahí no, por el otro lado. Muchas veces es para corregirnos. Dice Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y 11. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Está diciendo el rey, bueno, ¿por qué Dios, cómo vamos a vivir si las perspectivas que vienen son muy negativas? Pues Dios dice, pues volveos de vuestros malos caminos y yo voy a arreglar, cantamos una canción, sendas Dios hará, aunque pienses que no hay. Dios abre caminos donde no los hay. Pero hemos de dejarnos guiar por Él y muchas veces nos corrige en su amor. Otras veces estamos tan aferrados a ciertas cosas que nos impiden creer y ser felices que Dios nos las quita para ayudarnos. ¿Cuántas cosas hay bueno, yo qué sé, una de las cosas que se me ocurre ahora mucho con los jóvenes, ¿no? Una de las cosas que para mí, desde mi perspectiva, y no quiero juzgar a nadie, pero están torciendo mucho las cosas, es que los niños no pueden estar en casa, hay que hacer algo y tal, y le buscamos el deporte. Pues resulta que el deporte, los partidos son todos los domingos por la mañana, y ya ni vienen ellos ni nosotros podemos venir al culto, porque hay que llevar al niño al partido de fútbol. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de hacer gimnasia y de cosas por el estilo sin necesidad de estar federado y tener que ir al partido el domingo. No estoy en contra de que los niños jueguen al fútbol, a lo que quieran, pero tiene que ser precisamente en el día clave, porque Satanás busca todas las cosas que no convienen, ¿verdad? Y a veces Dios nos quita esas cosas para que podamos hacer las cosas como debe ser.
Yo estoy recordando, por ejemplo, un caso ahora en Lucas, en capítulo 15, una parábola del Señor, la del hijo pródigo, que todos conocemos de memoria. ¿Y qué pasó con el hijo pródigo? Pues ya sabéis, se fue y se gastó todo el dinero de la herencia de su padre. Y es curioso porque dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella ciudad. ¡Qué casualidad! Podía haber venido una gran hambre cuando él tenía mucho dinero, o podía haber gastado todo el dinero cuando había una situación económica muy buena y encontró un buen trabajo. Así se encontró con que lo único que podía hacer era cuidar cerdos, que además lo odiaban los judíos porque estaban en contra de los cerdos. No los comían ellos los cerdos. Para ellos era una abominación. Pues nada, a cuidar cerdos. De manera que Dios obró de tal manera que él se diera cuenta que tenía que volver a casa a su padre, que había metido la pata hasta el fondo, que se arrepintiera y volviera. Y el padre le estaba esperando. Dios no se espera con los brazos abiertos. Dios no nos dice, como has sido tan malo, ahora te voy. No, cuando te arrepientes, Dios perdona y Dios te recibe con los brazos abiertos. Pero no puedes seguir yendo por el camino equivocado, que no debe. O otras cosas, como el caso de José. Dios tiene propósitos de salvación, de bendición, que necesita una serie de intervenciones anteriores para preparar el camino para poder dar esas bendiciones. Y recordáis cuando José se da a conocer a sus hermanos, ¿qué es lo que les dice? Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros a posteridad en la tierra y daros vida en medio de gran liberación. Así que no me enviasteis aquí vosotros, fue Dios el que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Por 3 veces les dice, fue Dios el que me envió, fue Dios el que me trajo, fue Dios el que me puso en la casa de Faraón. Dios tenía preparada bendición, Dios quería liberar a su pueblo, Dios os ama. Así que no estéis tristes, no estéis preocupados que yo me vaya a vengar. Yo veo la mano de Dios en todo esto. No me bendisteis vosotros, fue Dios. Vamos a ver ahora otro PowerPoint que se titula Se quema tu choza. Y aquí veremos otro ejemplo de cómo muchas veces las cosas malas que nos pasan es para bien. Se quema tu choza. Un único sobreviviente de una... Perdón, voy a poner porque... Si encima de estar sin micrófono estoy mirando para atrás, entonces no me voy a escuchar. Dice, el único superviviente de un naufragio estaba sobre una pequeña isla desierta. Estaba orando fervientemente, pidiendo a Dios que lo rescatara. Todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero esta nunca llegaba. Cansado, eventualmente empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Pero entonces un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró su pequeña choza en llamas, con humo subiendo hasta el cielo. Lo peor que había pasado fue que todas sus cosas se habían perdido. El náufrago estaba confundido y enojado con Dios y llorando le decía, ¿cómo pudiste hacerme esto? Y se quedó dormido sobre la arena. Temprano, a la mañana siguiente, escuchó asombrado la sirena de un buque que se acercaba a la isla. ¡Venían a rescatarlo! Al llegar su salvador les preguntó, ¿cómo sabían ustedes que yo estaba aquí? Y ellos le respondieron, porque vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enfadarse, enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder el corazón, porque Dios está trabajando en nuestras vidas en medio de las penas y el sufrimiento. Recuérdalo la próxima vez que tu pequeña choza se queme.
¿Veis el ejemplo? ¿Cuántas veces? Si no se le quema, no le salva. ¿Y por qué permites eso? ¿Recordáis anoche hablando del matrimonio? ¿Por qué permitió Dios que a mí 2 chicas me dijeran que no me querían? Pues porque tenían la mejor para mí del mundo. Pero a mí me disgustó mucho cuando me dijeron que no. ¿Pero por qué, Señor? Con lo que yo la quería. No, ¿y por qué ella no? Ay, yo quiero esa. Yo dice, no, esa no. Y a través de ella misma me lo quiero. ¿Y qué pasa? Pues que ahora doy muchas gracias a Dios, menos mal. Que lo que aquello a mí me pareció una desgracia me pasó, porque si no, no tendría la esposa preciosa que tengo. Así que, ¿cuántas veces hemos visto esto en nuestras vidas, verdad? Hemos sufrido una pérdida, un desengaño, un contratiempo, y hemos comprobado que el Señor estaba obrando, adelantándose a nuestras necesidades y preparando algo mucho mejor para nosotros que no sabíamos. Gloria a Dios aún por las muchas desgracias y contratiempos que nos ocurren, porque con muchos de ellos el Señor está preparando algo mejor, ahorrándonos mayores sufrimientos y dándonos una salida airosa a la crisis. Así que, ¿por qué pasan las cosas? 2 respuestas. Porque no queremos saber nada de Dios, porque pasamos de Él, porque decimos, en mi vida mando yo y yo hago lo que me da la gana. Y tú puedes decir lo que quieras, pero en mi vida mando yo. Y después, muy bien, mandas tú, pues llévate lo que tú quieres. Recibe el premio de lo que tú haces, las consecuencias de cómo vives. Eso es lo que quieres, pues adelante. O, segunda respuesta, yo voy a obrar. Vas a tener lo que pasar mal, yo te voy a corregir. Yo te voy a hacer pasar por pruebas que tú no conoces, pero que después son para bendición, son para riqueza, son para que des gloria a Dios y veas sus caminos, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude para que de verdad podamos ser conscientes de estas verdades y someternos a la palabra de Dios y obedecerle, porque eso es lo mejor que podemos hacer como bendición para nuestras vidas. Amén.